Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Esta es una edición especial. Hoy vamos a echar un vistazo a algunas de las teorías que más nos han gustado de todo el canal. Van a ser 5. Bueno, la verdad van a ser 6, porque no pude hacer una a un lado. Sé que estas teorías ya se han presentado antes, pero no en este formato de un video de 1 hora que parece que les está gustando. Comencemos. Vamos al video ¿Cómo aprendió a volar Snape sin una escoba? Hoy vamos a hablar de una teoría que tiene que ver con Severus Snape y su habilidad para volar. Hoy también vamos a desafiar la idea de que Voldemort fue quien le enseñó esta habilidad. Pero, de inmediato, quiero dejar algo muy claro. Cuando digo volar, no me refiero a volar con una escoba. Me refiero a la habilidad de Snape de viajar por el aire sin el uso de un dispositivo tradicional de vuelo. Una rara y excepcional habilidad limitada a solo unos pocos en la serie de Harry Potter. En las películas de Harry Potter hemos visto a los mortífagos volar en diferentes ocasiones. La primera vez fue en la Orden del Fénix. Los vemos hacer esto una vez más en El Misterio del Príncipe mientras atacan diferentes comunidades. Y como los vemos volar frente a nuestros ojos, muchos fans creen que cualquier mortífago tiene la habilidad de volar. Pero la realidad es que ese no es el caso. En los libros no hay mención a que los mortífagos vuelen, solo aparecen. Por lo tanto, la respuesta simple a esta controversia es que los cineastas, para dar un interesante efecto visual, hicieron que la aparición o teletransportación pareciera ser vuelo. Pero el hecho de que los mortífagos no pudieran volar no significa que nadie más pudiera. De hecho, hay 2 magos que vienen a la mente cuando pensamos en volar: Voldemort y Snape. Y resulta que estos 2 magos tenían la habilidad del famoso vuelo sin apoyo. Y ahí lo vio Harry. Voldemort volaba como humo en el viento, sin un cestral ni una escoba para apoyarse. Su rostro serpentino brillaba en la oscuridad. Sus blancos dedos levantaron la varita una vez más. J.K. Rowling ha dicho que todos los magos tienen la capacidad de volar de manera innata, pero que la gran mayoría necesita una escoba para poder lograrlo. En el caso de Voldemort, estaba tan enfocado y era tan poderoso que podía canalizar su poder para volar sin ninguna herramienta adicional. Él era el conducto de su energía, no la escoba. Esto es algo raro y es una marca de un mago o bruja verdaderamente poderoso. También vemos a Snape, el único otro mago capaz de volar, escapar de esta forma en las Reliquias de la Muerte. Saltó, dijo la profesora McGonagall. ¿Está muerto? Harry corrió hacia la ventana. No está muerto, dijo McGonagall. Parece que ha aprendido unos cuantos trucos de su amo. En los libros, McGonagall especula que Snape desarrolló esta habilidad de vuelo a través de Voldemort. Voldemort fue alguna vez el único mago con la habilidad de volar, al menos hasta donde se creía. Por lo tanto, el que McGonagall piense esto es algo razonable. Si Voldemort es el único que se sabe que puede volar, y de pronto Snape puede hacerlo también, tiene sentido que Voldemort haya sido quien le enseñó. Pero aquí es donde empiezan a aparecer las teorías. Si bien la sabiduría convencional podría sugerir que Voldemort fue quien le enseñó a Snape a volar, creo que fue lo opuesto. Si bien ambos magos tienen una historia de desafiar constantemente el status quo del mundo mágico al inventar hechizos y experimentar con todo tipo de magia nueva, el vuelo parece algo que le interesaría más a Snape. Voldemort estaría demasiado preocupado con extender su vida y explorar hechizos con el lado tenebroso del espectro. Otro argumento en contra de que Voldemort haya sido quien le enseñó a Snape es que Voldemort, como con el caso de sus Horcruxes, no compartiría la magia que lo hace excepcional. Si él, y solo él, era capaz de volar, no hay razón por la cual pensar que compartiría este conocimiento con sus seguidores, incluso si le diera una ventaja. Voldemort, después de todo, era arrogante y muy confiado en sí mismo. Pero esto nos deja una pregunta. Si Voldemort no le enseñó a Snape a volar, ¿quién lo hizo? Y aquí entra una persona a la plática, Lily Evans. Riendo, Lily se columpió más alto que su hermana. Estaba llena de emoción por lo que iba a hacer. «Lily, no lo hagas», gritó Petunia, pero sus palabras llegaron muy tarde.
Lily ya se había soltado del columpio y estaba volando más y más por los aires. La niña se había soltado del columpio en el punto más alto y había volado por los aires. Literalmente, se lanzó hacia los cielos con un gran grito de alegría y en lugar de caer de manera estrepitosa hacia el asfalto, planeó como un trapecista a través del aire. Se mantuvo mucho tiempo ahí y aterrizó de manera muy ligera. A Lily siempre le había gustado hacer esto. La sensación de volar por los aires era una de sus cosas favoritas. «Mamá te dijo que no lo hicieras». Petunia detuvo su columpio al arrastrar sus sandalias por la tierra, las cuales hicieron sonido al arrastrarse. Luego saltó con las manos en la cintura. «Mamá dijo que no tenías permiso, Lily». «Pero estoy bien», dijo Lily aún riendo. «Petunia, ve esto, ve lo que puedo hacer». Este texto sugiere que Lily Evans pudo haber sido la primera bruja en el mundo mágico quien, de manera inconsciente, se sumergió en este reino del vuelo. ¿Y a quién consideraba Snape a alguien importante en su juventud y con quien pasaba mucho tiempo? Por supuesto, Lily Evans. Nació en 1960, el 9 de enero para ser exactos. Snape creció en Spinners End, una zona suburbana en Cogsworth. Al intentar escapar de la miseria de su vida hogareña, Severus frecuentemente pasaba tiempo merodeando por el vecindario. Era un área donde la mayoría de los habitantes eran muggles. Muchos de los encuentros de Severus con sus vecinos eran con personas que no venían de familias mágicas y por lo tanto no tenían ninguna habilidad especial. Quizá por esta razón, Snape se emocionó cuando a los 9 años se encontró con las hermanas Evans, Lily y Petunia. Rápidamente se dio cuenta de que Lily podía hacer magia. Se dice que Severus casi de inmediato se enamoró de Lily, y el hecho de que pudiera hacer un poco de magia, digamos que hizo su propia magia en él. Casi de inmediato, después de conocerse, Snape comenzó a presentarle el mundo mágico a Lily. Como Lily venía de una familia muggle, no sabía que existía el mundo mágico, hasta que Snape comenzó a explicarle las cosas. Gracias a Snape, Lily rápidamente se acostumbró a todo lo mágico y preparó su entrada a este nuevo mundo. Pero me parece que estas lecciones no fueron unilaterales. Claro, Snape le enseñó a Lily muchísimo sobre el mundo mágico, pero ¿y si Lily le enseñó algunas cosas a Snape? Desde joven, a Snape le gustaba mucho Lily, y su descubrimiento de una habilidad relativamente desconocida y poco explorada como el vuelo, sin duda hubiera aumentado su afecto por ella aún más. Ahora, no estoy diciendo que Lily Evans, una joven bruja que no conocía el mundo mágico, pudiera volar como Snape y Voldemort lo hicieron más adelante en los libros. Y definitivamente tampoco estoy diciendo que el fragmento del libro nos dice esto. Sin embargo, es uno de los pocos fragmentos en los libros en los cuales se hace referencia al vuelo de cualquier manera. Y también es de los primeros ejemplos. Está bien documentado en los libros que los magos y brujas tienen ciertas predisposiciones para habilidades o hechizos. Es posible que el talento especial de Lily fuera el vuelo, o al menos los inicios de eso. Antes de comenzar en Hogwarts, Lily no tenía ninguna conexión con el mundo mágico más allá de Snape. Entonces tiene sentido que hubiera compartido su conocimiento con él durante esta época juntos. Ella difícilmente sería la única bruja o el único mago en la historia quien mantenía en secreto una habilidad mágica. Voldemort tenía sus horrocruxes, Snape tenía un libro lleno de hechizos y los merodeadores tenían sus habilidades como animagos. El vuelo pudo haber sido el secreto de Snape y Lily. En cuanto a por qué Voldemort terminó con esta habilidad, hay unas cuantas posibilidades. Lo primero sería que Voldemort simplemente averiguó el secreto él mismo. Era uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, y cuando se ponía un objetivo, frecuentemente lo cumplía. El que desarrollara la habilidad de vuelo por su cuenta no es algo que está fuera de las posibilidades. En segundo lugar, Voldemort pudo haber visto a Snape volar, y, por lo tanto, exigió que le enseñara cómo hacerlo. Snape tuvo que ocultar muchas cosas de Voldemort a lo largo de los años, y como sabemos que Voldemort es un legeremante, es posible que haya reconocido que tendría que otorgar algunos secretos al Señor Tenebroso durante épocas de extrema cercanía. Para cerrar, también quiero mencionar que, según Rowling, todos los magos y brujas tienen la habilidad innata para volar. Simplemente se trata de ser lo suficientemente poderosos y concentrarse lo necesario para poder canalizar esa energía. Así como un joven mago aprende a volar en una escoba, los magos y brujas tendrían que trabajar muy duro para poder llevar a cabo este talento.
Ahora vamos con Dumbledore y la capa de invisibilidad. Hoy voy a hablar de Dumbledore, los Potter y la famosa capa de invisibilidad. Específicamente, vamos a echar un vistazo a los eventos de la época que rodea al asesinato de los Potter y por qué Dumbledore decidió quedarse con un objeto que pudo haberle dado a los Potter muchísima protección, en especial porque sus vidas estaban en peligro. Si la capa es tan poderosa que ni siquiera la muerte te puede encontrar, ¿no hubiera sido mejor dejarla en manos de quien se escondía del mago más poderoso y tenebroso de todos los tiempos? La capa de invisibilidad es un poderoso artefacto mágico que alguna vez perteneció a Ignotus Peverell, el hermano más joven de la fábula de los tres hermanos, una historia que describe el origen de cada reliquia de la muerte. La historia habla de tres hermanos que pudieron engañar a la muerte por un breve periodo. Después de conquistar a la muerte, una personificación de la misma, fingiendo felicitarlos, les otorga tres regalos: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. En resumen, cada hermano escogió uno de estos regalos. Ignotus, el más joven, escogió la capa de invisibilidad. Estos tres objetos son muy importantes en la historia de Harry Potter, y si bien la varita de Sauco es la que parece ser más importante en la historia, la capa de invisibilidad definitivamente es la más útil para Harry, lo cual es interesante porque la heredó indirectamente de su padre. Después de la muerte de James, se mantuvo a salvo hasta que Harry tuvo la edad para apreciarla. En ese momento, Dumbledore regaló la capa de manera anónima a Harry en la Piedra Filosofal. Pero ¿por qué tenía Dumbledore este artefacto de la familia Potter? En la época en la que Lord Voldemort estaba cazando a los Potter, la capa de invisibilidad llamó la atención de Dumbledore. James se la mostró. Después de una inspección de la capa, Dumbledore le pidió quedarse con la capa para poder estudiarla. Esto parece una solicitud extraña. Dumbledore era capaz de hacer el encantamiento desilusionador, un hechizo capaz de volverlo invisible. Así podía mezclarse con lo que lo rodeaba. ¿Por qué necesitaba entonces la capa de invisibilidad? Y de todos los momentos en los que pudo haberla pedido prestada, este es quizá el más inapropiado. La respuesta más obvia y segura es que Dumbledore quería estudiar la capa porque es una de las tres reliquias de la muerte. En su juventud, Dumbledore quedó fascinado con la idea de unir las tres reliquias. Aunque ya había pasado mucho tiempo desde que había abandonado ese camino, el interés en estos poderosos objetos artefactos mágicos se mantuvo. Al ser un mago muy sabio y curioso, es posible que quisiera explorar las capacidades de la capa para entender mejor sus orígenes. Además, es probable que Dumbledore sintiera que James Potter no necesitaba la capa de invisibilidad para protegerse contra Lord Voldemort, ya que supuestamente la familia estaba protegida por el encantamiento Fidelio, un poderoso encantamiento que ocultaba la ubicación de los Potter de Voldemort. Pero por supuesto ya sabemos cómo resultó esa parte de la historia. Después de ser traicionados por su guardián del secreto Peter Pettigrew, todos los Potter salvo Harry fueron asesinados después de que Voldemort entró a su casa en el Valle de Godric. Con James muerto, la capa quedó en la posesión de Dumbledore. Más adelante explica los orígenes de la capa a Harry. La capa, como ahora lo sabes, se heredó por generaciones, de padre a hijo, de madre a hija, hasta el último descendiente vivo de Ignotus, quien nació, al igual que Ignotus, en el Valle de Godric. Dumbledore le sonrió a Harry. ¿Yo? Tú. Adivinaste. Ya sé que adivinaste por qué tenía en mi poder esa capa la noche en que murieron tus padres. James me la había enseñado hacía pocos días. Pero hay algo que se siente extraño con todo esto. Los Potter estaban en un gran peligro. El mago más peligroso de todos los tiempos los buscaba con toda su atención y tomaron grandes medidas para mantenerse ocultos, entre ellas el encantamiento Fidelio. ¿Por qué Dumbledore no consideró esto al tomar la capa de James? ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? Dumbledore es un mago poderoso, sabio y calculador, que suele estar varios pasos adelante de los demás. Algo no tiene sentido. Agárrense de sus escobas porque les tengo una teoría escandalosa. Creo que Dumbledore pudo haber tomado la capa prestada a propósito con la intención de que la familia Potter quedara más vulnerable contra Voldemort. Escuchen. Creo que las acciones de Dumbledore en esta situación nos comunican una decisión calculada y estratégica en lugar de simple curiosidad. Creo que Dumbledore, quien conocía la profecía sobre Harry Potter y Voldemort, reconoció el significado de la capa en el siguiente conflicto.
Al tomar la capa, es posible que buscara manipular el curso de los eventos para que todo concordara con su visión para vencer a Voldemort. Una posible motivación detrás de esta teoría es la creencia de Dumbledore en el concepto del bien de todos. Dumbledore estaba al tanto de la profecía y de su importancia, y también del hecho de que Voldemort buscaba a la familia Potter para destruirla y eliminar a quien pudiera vencerlo. Es posible que Dumbledore viera la oportunidad de tomar la capa de invisibilidad como un cálculo para que se cumpliera la profecía y vencer a Voldemort. Él pudo haber razonado que sacrificar la protección inmediata ofrecida por la capa de invisibilidad llevaría a una ventaja más adelante. Así, Harry podría cumplir su papel de la profecía y vencer al Señor Tenebroso. Esta teoría también desafía la idea de que Dumbledore no necesitaba la capa de invisibilidad debido al encantamiento Fidelio. En su lugar, sugiere que intencionalmente apostó con la seguridad de la familia Potter. Le dio mayor importancia al resultado de la batalla contra Voldemort. La manipulación de los eventos por parte de Dumbledore a lo largo de la serie sugiere una y otra vez que estaba dispuesto a tomar riesgos por el bien común. Él planeó los eventos que llevaron a la batalla de Hogwarts, incluso puso a Harry en peligro para poder vencer a Voldemort. Tomar prestada la capa de invisibilidad no sería algo extraño para este personaje, ya que coincide con su voluntad de tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios para cumplir un gran objetivo. Pero sé que muchos fans por ahí no van a poder aceptar la idea de que Dumbledore pueda ser malvado. Entonces, vamos a presentar algunos contraargumentos para esta teoría. Lo principal es lo que nos dice la historia, que Dumbledore le pidió la capa a James por mera curiosidad. Ya dijimos antes que no es posible que Dumbledore fuera tan ingenuo como para tomar la capa sin considerar las repercusiones de sus acciones, pero puede que haya un vacío en esa afirmación. Verán, cuando se trata de las reliquias de la muerte, Dumbledore puede tener cierto punto débil. Desde su juventud, Dumbledore ha tenido una peligrosa obsesión con los 3 artefactos mágicos, y es totalmente posible que esta carnada, la oportunidad de inspeccionar la capa, lo haya llevado a actuar fuera de sí mismo. La peligrosa obsesión de Dumbledore con las 3 reliquias de la muerte puede deberse a distintos factores, incluida su sed por el conocimiento, su deseo de poder y su fascinación con los misterios de la vida y la muerte. Primero, Dumbledore tenía una insaciable sed por el conocimiento y entender las cosas. Era un mago muy inteligente que había profundizado en los dominios de la magia, la historia y artefactos mágicos antiguos. Las reliquias de la muerte, con su inmenso poder y significado, sin duda llamaron la atención de Dumbledore. Pudo sentirse atraído por sus leyendas y el potencial de entender cualquier cosa sobre la naturaleza de la magia misma. En segundo lugar, el deseo de Dumbledore por el poder no puede ser ignorado. Si bien su deseo principal era proteger y llegar a un bien común, hay instancias en las cuales aparecía su hambre de poder y de influencia. Las reliquias de la muerte, especialmente la varita de Sauco, representan el máximo poder del mundo mágico. Poseer las 3 reliquias hubiera otorgado a Dumbledore un nivel sin precedentes en cuanto a autoridad. Eso lo pudo haber tentado. Dumbledore habló sobre esto. Es curioso, pero quizá aquellos que son mejores para el poder son aquellos que no lo buscan. Además, Dumbledore estaba fascinado con la vida y la muerte y buscaba desbloquear esos misterios. Las reliquias de la muerte simbolizan el dominio sobre la muerte, y la exploración de Dumbledore de este tema queda evidente en su investigación y sus encuentros con varios artefactos mágicos a lo largo de su vida. Las reliquias representaban una forma para que Dumbledore entendiera y quizá hasta conquistara la muerte, lo cual pudo haber alimentado su obsesión. Si bien Dumbledore usó su conocimiento y poder para el bien común, su peligrosa obsesión con las reliquias de la muerte puede dar una pista de que él pudo haber sido consumido por la ambición y perder la perspectiva de sus nobles intenciones. También es posible que su fascinación con estos objetos haya nublado su juicio y lo llevara a ignorar cosas como que los Potter probablemente necesitarían la capa para protegerse. Un buen ejemplo de que a Dumbledore de vez en cuando se le nubla el juicio es el anillo de Marvolo Gaunt y su interacción con él. Dumbledore se pone el anillo porque creía que contenía la piedra de la resurrección, una de las 3 reliquias de la muerte. Quería usar la piedra para comunicarse y posiblemente ver a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, Dumbledore estaba al tanto de que el anillo también era un Horrocrux,
Llevaba un fragmento del alma de Voldemort y estaba maldito. Estuvo dispuesto a arriesgarse a ponerse al anillo a pesar de los peligros por su gran deseo por reunirse con su familia difunta y encontrar paz con su presencia. Entonces su decisión de ponerse el anillo fue una mezcla de curiosidad, su sed por conocimiento y el extrañar a sus seres queridos. A pesar de sus buenas intenciones, esta decisión tuvo graves consecuencias. Esta oscura teoría de Harry Potter cambia por completo la maldición del puesto de defensa contra las artes oscuras de Voldemort. Hoy vamos a hablar de una interesante teoría que tiene que ver con el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en el colegio Hogwarts. Vi esta teoría en Reddit, entonces saludos al usuario Wordhammer, quien inspiró este video. Defensa contra las artes oscuras es una materia importante en Hogwarts. Se supone que debe enseñar a los estudiantes a defenderse contra la magia oscura, las criaturas perversas y las maldiciones, aunque no estoy seguro de que esta materia haya tenido gran éxito. La materia abarca un gran rango de temas, incluyendo reconocer y repeler criaturas oscuras, identificar y contrarrestar maldiciones y aprender hechizos de protección. Pero, mientras Harry estuvo en Hogwarts, y de hecho desde varias décadas antes, la materia tuvo un gran problema en cuanto a las personas que la impartieron. Todos los años que Harry fue a Hogwarts recibieron a un diferente profesor para enseñar la materia de manera distinta. Como podrán imaginarse, esto fue bastante disruptivo en el proceso académico. ¿Y quién sería el responsable de todo esto? Por supuesto, Lord Voldemort. Esto se lo explicó Dumbledore a Harry. Él quería el puesto de defensa contra las artes oscuras. Lo que pasó después de nuestra pequeña reunión lo demostró. Verás, nunca hemos podido conservar a un profesor de defensa contra las artes oscuras durante más de un año desde que le negué el puesto a Lord Voldemort. Y todo esto se puede rastrear hacia los años en los que Tom Riddle terminó su educación en Hogwarts. Poco después de terminar sus estudios, Tom Riddle buscó convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras en su alma mater, parcialmente por su amor por el colegio y también por su fascinación con las artes oscuras. No desperdició el tiempo. Rápidamente aplicó para el puesto con el entonces director Armando Dippet. Después de un tiempo, Dippet rechazó la propuesta de Riddle. Puso como pretexto su edad, pero le dijo que podía volver a aplicar en el futuro si todavía le interesaba. Más de 2 décadas después, Riddle apareció como el enigmático y famoso Lord Voldemort. Buscó la oportunidad de regresar a Hogwarts. Voldemort una vez más intentó conseguir el puesto de defensa contra las artes oscuras, pero esta vez Albus Dumbledore, quien ya era director, reconoció las oscuras intenciones de Voldemort y rechazó su solicitud. A pesar de que Voldemort usó esta solicitud como un pretexto para poder investigar más sobre la magia oscura, reclutar seguidores y ocultar uno de sus horrocruxes, quedó furioso cuando le negaron el regreso a la escuela. Después de este rechazo, Voldemort se vengó al embrujar el puesto. Se aseguró de que desde ese momento nadie pudiera dar la clase de defensa contra las artes oscuras durante más de un año. Y en cuanto a la comprensión que tenemos de la historia de Harry Potter, todos aceptan esto tal como es. Nadie puede estar en el puesto durante más de un año, y eso es todo lo que hay que saber. No hay explicación sobre por qué un año o cómo se limita ese año. ¿Cómo es que esta maldición funciona en realidad? Sabemos el resultado, pero no tenemos mucha información sobre el proceso, y hoy quiero hablar de una interesante teoría que agrega una capa de profundidad a esta perversa maldición de Voldemort. Quizá sugiere que esto es más siniestro de lo que parece. En esencia, la siniestra teoría dice que quien ocupe el puesto de defensa contra las artes oscuras está destinado a enfrentarse por sus peores miedos. Desde el momento en que firman el contrato y ocupan el puesto, su destino está escrito. Pasemos por la lista de profesores que ocuparon el puesto durante la época de Harry en Hogwarts. Analicemos esto con más detalle. Quirinus Quirrell, mago inglés mestizo nacido en algún momento en la década de los 60. Quirrell era inusual y delicado, pero era muy talentoso como estudiante. Frecuentemente lo molestaban. Gracias a eso, el ansioso Quirrell se volvió aún más ansioso. También tenía sensación de no encajar, lo cual lo llevó a tener un interés en particular por las artes oscuras, una rama peligrosa y complicada de la magia que podía conseguirle a Quirrell la atención y el respeto que siempre deseó.
En 1990, después de dar durante varios años la clase de estudios Muggles en Hogwarts, Quirrell, digamos que, se cansó. Esto llevó a que se tomara un año sabático para conseguir experiencia de primera mano. Sin embargo, el verdadero objetivo de Quirrell era encontrar a Lord Voldemort. Alimentado por la intensa necesidad de reconocimiento y de ser aceptado, Quirrell se dedicó a ser quien encontrara a Lord Voldemort. Pensaba que al hacerlo todos lo respetarían. Y eso fue lo que sucedió. Sí lo encontró, pero no salió como lo planeó, ya que fácilmente fue manipulado y controlado por Voldemort. Voldemort nos recuerda lo fácil que fue Quirrell de manipular. Un mago, joven, ingenuo y maleable, se atravesó en mi camino en el bosque que era mi hogar. Él parecía la oportunidad con la que había estado soñando. Él era profesor en el colegio de Dumbledore, y era fácil someterlo a mi voluntad. Me trajo de vuelta a este país y, después de un tiempo, tomé posesión de su cuerpo para supervisarlo de manera cercana mientras ejecutaba mis órdenes. Mientras Quirrell estuvo vivo, su gran deseo fue el reconocimiento. Era inteligente, capaz y no tenía miedo de trabajar, pero por alguna razón nunca se le dio el reconocimiento que buscaba. Es decir, que el mayor miedo de Quirrell era jamás recibir ese reconocimiento. Vivir una vida donde sus contribuciones para la sociedad fueran frecuentemente ignoradas. Después de ser superado por Voldemort, Quirrell se enfrentó a este miedo de frente. Bajo el control del Señor Tenebroso, perdió su valor y fue desechado. La peor parte de todo esto es que su muerte ni siquiera se investigó. El destino no fue amable con el pobre Quirrell, quien se enfrentó a sus peores miedos de la peor manera posible. Gilderoy Lockhart. De adolescente, Lockhart era un muchacho astuto, puesto, y se dio cuenta desde muy joven que era mágico. Eso se le subió a la cabeza, infló su enorme ego aún más. En 1975, Lockhart comenzó a estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Cuando atravesó las puertas del colegio, se decepcionó, ya que se dio cuenta de que en una escuela llena de magos y brujas, él era simplemente alguien más. En el mundo Muggle, Gilderoy era excepcional, pero aquí no destacaba, y era lo que más deseaba. En la vida adulta conocemos a un Lockhart que es arrogante, egoísta y francamente tiene delirios de grandeza. A lo largo de su vida, logró aprovecharse de los logros de magos poderosos y brujas capaces. Usó encantamientos de memoria para que olvidaran lo que habían hecho. Como no había nadie para reclamar los logros de Lockhart que supuestamente eran de él, y nadie que refutara que Lockhart no los había hecho, él se llevó el crédito. Eso me lleva al miedo más grande de Lockhart, quedar expuesto como alguien nada excepcional. La existencia de Lockhart fue todo un fraude, un intento de comunicar al mundo exterior que era más increíble de lo que realmente era. Y durante su época como profesor, el peor miedo de Lockhart se volvió realidad cuando quedó expuesto. Remus Lupin. Para mí, Remus Lupin fue el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras, pero eso de todas formas no le logró nada más allá de un año en el puesto. Quizá uno de los aspectos más difíciles de la existencia de Lupin era que era un licántropo, una condición mágica que transforma a magos y brujas en hombres lobo. Lupin tenía esta condición desde que era niño. Fue infectado por Fenrir Greyback. Tuvo que lidiar con ella durante gran parte de su existencia. Y quizá uno de los más grandes miedos de Lupin era quedar expuesto como un hombre lobo, debido al gran estigma que había contra los licántropos en la sociedad mágica, y también temía a perder el control en su forma de hombre lobo y arriesgar a aquellos más cercanos a él. Mientras fue profesor de defensa contra las artes oscuras, Lupin se enfrentó a ambas situaciones en un periodo bastante corto. Barty Crouch Jr., el falso Moody. En el ciclo escolar 94-95, Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody con poción multijugos, impartió la clase de defensa contra las artes oscuras. De manera interesante, a pesar de ser un mortífago, Barty Crouch hizo un buen trabajo al enseñar la materia. Sin embargo, al actuar como un profesor impostor, fue obligado a enfrentarse a diferentes situaciones que llevaron a la manifestación de sus miedos. Primero, en lugar para mantenerse encubierto, tuvo que matar a su propio padre, Barty Crouch, quien era una figura importante en el Ministerio de Magia y se oponía a Voldemort de manera abierta. Este acto demostró lealtad a Voldemort, pero también resaltó el miedo y la desesperación que lo alimentaban. Adicionalmente, el papel de Barty Crouch Jr. en el Torneo de los Tres Magos, el cual estuvo manipulado para permitir la resurrección de Voldemort, lo llevó a perderse el momento en el que su maestro volvió.
Esta oportunidad probablemente intensificó su miedo y ansiedad sobre poder estar con Voldemort y las consecuencias de no poder cumplir con sus solicitudes. Los mayores miedos de Barty Crouch Jr. tenían que ver con su misión de servir a Voldemort y las consecuencias que vendrían con eso. Era conocido por su gran compromiso con el Señor Tenebroso, y tenía miedo de decepcionarlo o de enfrentarse a su ira si cometía algún error o fracasaba de cualquier manera. Al final del mismo año escolar, cuando Barty Crouch Jr. quedó expuesto como un impostor, recibió el beso del Dementor, un destino que eliminó su alma. Este encuentro con un Dementor solidifica el tema del miedo en su historia. Lo dejó sin ninguna esperanza ni identidad. Dolores Umbridge. El periodo de Dolores Umbridge como profesora de defensa contra las artes oscuras quedó marcado por sus métodos estrictos y opresores. Fue elegida por el Ministerio de Magia. Su meta principal era controlar la materia y asegurarse de que se propagara la información del ministerio. Si bien en su época como profesora no se enfrentó a sus propios miedos y se presentaron situaciones que revelaron su verdadera naturaleza e ideología. El miedo de Umbridge no estaba relacionado con vulnerabilidades personales ni traumas del pasado, sino con el miedo de perder el control, el miedo a todo lo que ella consideraba caótico o fuera de su autoridad. Además, Umbridge tenía enormes prejuicios, detestaba toda clase de criaturas mágicas y tenía cierto desdén por los hijos de Muggles. Al final, Umbridge perdió toda autoridad. Fue víctima de mestizos y de criaturas mágicas. Todo porque fue engañada por una hija de Muggles. Ouch. Harry Potter. Aunque no fue profesor de manera oficial, Harry sí dio la materia a puerta cerrada durante la época de Umbridge en Hogwarts. En este momento se formó el ejército de Dumbledore, y los amigos de Harry recibieron enseñanzas en cuanto a la magia tenebrosa y cómo defenderse de ella, por ejemplo el encantamiento Patronus. Resulta que ni siquiera Harry, quien no fue profesor de manera oficial, logró evitar la maldición de Voldemort. En ese mismo año, su relación con Cho Chang hace implosión. Es atrapado por Umbridge, consecuencia de su mayor rival, Draco, y hasta pierde lo más cercano a un padre que le quedaba, Sirius. Perdió a sus padres de muy joven. Creo que el mayor miedo de Harry era quedarse totalmente solo, sin amigos ni familia. En este punto en la historia, podríamos decir que Harry tenía una relación más cercana con Sirius que con alguien más, debido a la conexión con sus padres. Severus Snape. Fue el profesor de defensa contra las artes oscuras en el sexto año de Harry en Hogwarts. En teoría, Severus Snape debía ser el profesor perfecto para la materia. Dominaba profundamente ambos espectros de la magia, y sabía más sobre las artes oscuras que la mayoría. Era el candidato perfecto para enseñar a los estudiantes a defenderse. Sin embargo, ni siquiera Snape, quien había deseado estar en el puesto durante muchos años, se libró de la terrible maldición de Voldemort. Fue en ese mismo año escolar que Snape tuvo que empezar a tomar cartas en el asunto en cuanto a sus lealtades. Snape fue alguien malo que se volvió bueno, y eso se confirmó más adelante, pero por un tiempo no quedó claro de qué lado estaba. Al final del ciclo escolar, Snape es obligado a elegir un bando y a arruinar su reputación ante los ojos de quienes respetaba, incluso si fue mera cuestión de perspectiva. El mayor miedo de Snape era fracasar en su promesa de proteger al hijo de Lily, Harry, debido a sus propios errores. En el núcleo de esta responsabilidad estaba su colaboración con Dumbledore, la única persona que en verdad comprendió los motivos de Snape. Irónicamente, en ese mismo año, Snape se enfrentó a la terrible tarea de tener que matar a Dumbledore. Este inimaginable acto, sin duda, dejó a Snape sintiéndose asustado y aislado con un conflicto interno. Amicus Carrow. Los Carrow, Alecto y Amicus, aceptaron puestos como profesores en el séptimo año de Harry en Hogwarts, o el que debió ser el séptimo. En esta época, Voldemort ya estaba en control del colegio. Esto fue parte del plan de los mortífagos para adoctrinar a los estudiantes con magia oscura y eliminar toda resistencia. Enseñar no solo les permitió a los Carrow propagar su ideología, sino que también les presentó situaciones que los obligaron a enfrentarse a sus propios miedos. En primer lugar, como mortífagos, los Carrow eran leales a Voldemort. Presenciaron la caída del Señor Tenebroso, conforme Harry Potter y sus aliados crecían en su lucha contra el mal. Eso, sin duda, fue un gran golpe en cuanto a su confianza. Apareció la posibilidad de que el Señor Tenebroso perdiera su poder e influencia. Además, sus acciones como profesores se alinearon con el régimen de Voldemort.
Eso llevó a su caída. Después de la derrota de Voldemort, los Carrow fueron capturados por la Orden del Fénix y enviados a Azkaban, la prisión que habían evitado hasta entonces. Este giro de eventos los obligó a enfrentarse al miedo y la desesperación de perder su libertad y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En un cruel giro del destino, Harry Potter, quien frecuentemente había sido víctima de la crueldad de los Carrow, contraatacó con la maldición Cruciatus contra Amicus después de haber insultado a la profesora McGonagall. Este acto les dio una probadita de su propia medicina. Llevó a los Carrow a experimentar el dolor y sufrimiento que habían provocado a otro. Este pudo ser un punto de inflexión en el que se vieron obligados a enfrentarse al miedo y a la angustia que causaron a sus propias víctimas. Conclusiones. La maldición de Voldemort en el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras es un resultado directo del rechazo a su solicitud. Se creía uno de los candidatos más aptos para el puesto. Voldemort diseñó la maldición para que a cualquiera que ocupara el puesto le quedara claro quién era superior. Esta maldición termina con la muerte de Voldemort, no debido a la regla general de que las maldiciones acaban cuando muere quien las conjura, sino porque él ya no estaba disponible para asumir el puesto. La verdadera razón por la que Snape creó Sectum Sempra. Hoy vamos a hablar de una teoría que habla de la verdadera razón por la cual Snape creó su perversa maldición Sectum Sempra. Mientras era estudiante en Hogwarts, Severus Snape creó todo tipo de hechizos y maldiciones en su copia de elaboración de pociones avanzadas bajo el alias El Príncipe Mestizo. Cuando llegó el turno de Harry de tomar clases con el profesor Slughorn, él tuvo la suerte de encontrarse con ese mismo libro de texto en el cual alguna vez Snape escribió. Este libro es propiedad del Príncipe Mestizo. Y Harry usa el libro durante bastante tiempo, ya que para cada una de las clases de Slughorn, el libro daba instrucciones más sencillas y claras que podía seguir. El libro era como tener códigos de trampa para todas las clases de pociones, pero el libro no solo tenía ayuda sobre cómo hacer pociones o perfeccionar hechizos. Había hechizos que eran completamente nuevos para Harry, hechizos que no había conocido. Verán, estos fueron hechizos que creó el mismísimo Snape, y uno de ellos era Sectum Sempra. Vemos Sectum Sempra por primera vez en las películas cuando Harry lo usa contra Malfoy en El Misterio del Príncipe. El nombre Sectum Sempra viene de la combinación de dos palabras latinas, sectus, que significa cortado, y semper, que significa siempre. Sectum Sempra es una maldición perversa que actúa como una espada invisible, causa laceraciones, hemorragia, cortadas en el objetivo. Frecuentemente después de recibir el impacto de la maldición, el objetivo queda inmóvil conforme pierde sangre. El siguiente fragmento describe los efectos del hechizo. Salió sangre del rostro y el pecho de Malfoy, como si hubiera sido cortado por una espada invisible. Dio un paso hacia atrás y colapsó sobre el piso lleno de agua. Su varita cayó de su brazo derecho. Resbalando y trastabillando, Harry se levantó y se dirigió hacia Malfoy, cuyo rostro ahora brillaba a color escarlata. Sus blancas manos se movían rápidamente por su pecho lleno de sangre. Basándonos en esta descripción, queda claro que Sectum Sempra es una maldición bastante peligrosa. Definitivamente no es algo con lo que deberían estar jugando los estudiantes de Hogwarts. Antes de Sectum Sempra, Snape también inventó otros hechizos, incluido Levicorpus, un hechizo que provoca que el objetivo sea levantado por los aires por el tobillo. Quedan de cabeza. Libera Corpus, el contrahechizo de Levicorpus, el encantamiento Mufliato, que crea un zumbido en los oídos que impiden que otros escuchen discusiones privadas, y Palalingua, un hechizo que pega la lengua de la víctima al paladar. Pero a diferencia de Sectum Sempra, todos estos otros hechizos parecen bastante inocentes, lo que me lleva a preguntarme ¿por qué pasó de creaciones inocentes a una mucho más violenta? Durante su época en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, Severus Snape sufrió de burlas constantes por parte de un grupo de estudiantes conocido como los Merodeadores. Eran James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Liderados por James, frecuentemente el grupo molestaba a Snape debido a su naturaleza introvertida. Se burlaban de él, insultaban su apariencia y hacían menos sus talentos. Estos ataques fueron más allá de un tormento verbal, ya que también le lanzaban embrujos y humillaban a Snape con hechizos, lo dejaban vulnerable y humillado. Este bullying no solo afectó profundamente a Snape, sino que tuvo consecuencias en sus relaciones y acciones más adelante en su vida. Y la creación de cada uno de estos hechizos tenía algo en común.
podía usarlos para defenderse de ellos. Pero, ¿en qué situación hubiera querido Snape usar Sectum Sempra? ¿Por qué le gustaría llevar las cosas a ese nivel de violencia? La comprensión convencional de esta situación sugiere que Snape creó esta maldición para estar preparado para cualquier eventualidad. Pero es posible que exista una razón más profunda para crear este hechizo y tiene que ver con Remus Lupin. Verán, Remus era diferente a los otros merodeadores. Cuando era muy joven fue atacado por el infame hombre lobo Fenrir Greyback. Atacó en la mitad de la noche. Greyback mordió al joven Remus y lo infectó con licantropía, la condición que crea a los hombres lobo. Fenrir hizo esto como venganza contra el padre de Remus, Lyle, y desde ese momento la vida de Remus se volvió mucho más compleja. Afortunadamente para Remus, se encontró con un grupo de amigos que lo aceptó. Los merodeadores entendieron su situación e hicieron lo que pudieron para que su vida fuera lo más normal posible. Una noche, Snape fue víctima de un cruel truco del merodeador Sirius Black, uno que pudo haberlo matado. El profesor Snape estaba en el colegio con nosotros. Estuvo muy en contra de que me dieran el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Le ha dicho a Dumbledore todo el año que no puede confiar en mí. Tiene sus razones, verás. Sirius le hizo una broma que casi lo mató. Una broma que tenía que ver conmigo. Black hizo un sonido. Se lo buscó, dijo. Espiaba con la esperanza de averiguar cuáles eran nuestros planes, con la esperanza de que nos expulsaran. A Severus le interesaba a dónde iba cada mes, le dijo Lupin a Harry, Ron y Hermione. Íbamos en el mismo año, y no nos agradábamos mucho. No le caía nada bien James. Quizá eran celos de James por su talento en el campo de Quidditch. De cualquier manera, Snape me vio cruzando los terrenos con Madame Pomfrey una vez, mientras me dirigía al sauce boxeador para transformarme. Sirius creyó que sería divertido decirle a Snape que lo único que tenía que hacer era tocar un nudo en el tronco con una vara larga, y así podría entrar tras de mí. Por supuesto que Snape lo intentó. Si hubiera llegado hasta la casa, se hubiera encontrado con un hombre lobo, pero tu padre, quien había escuchado lo que había hecho Sirius, fue tras Snape y lo hizo regresar. Arriesgó su vida. Snape, sin embargo, logró verme al final del túnel. Dumbledore le prohibió decirle a alguien sobre el hecho, pero desde ese momento supo lo que era. Por eso a Snape no le agrada, dijo Snape. ¿Porque él creyó que era parte de la broma? De este fragmento podemos concluir dos cosas. Primero, inmediatamente le quedó claro a Snape que los merodeadores estaban bromeando de maneras más peligrosas. En segundo lugar, Snape ahora estaba al tanto de que Lupin era un licántropo. ¿Y qué acción podríamos esperar de un mago poderoso y creativo que se enfrenta a todo tipo de adversidades? Por supuesto que la creación de una maldición perversa como Sectum Sempra. Y aquí se pone mejor. El lore actual no da ninguna evidencia que apoye la idea de que Snape tuvo más encuentros con Remus en su forma de hombre lobo. Sin embargo, debido a la naturaleza compleja de la historia de Snape y los merodeadores, parece muy probable que en otras ocasiones Snape se hubiera encontrado con Lupin en su estado de hombre lobo. Estos encuentros pudieron haber sido intencionalmente omitidos del canon para mantener el elemento sorpresa y suspenso alrededor de los merodeadores y sus secretos. A pesar de la falta de claridad, parece razonable asumir que el encuentro de Snape con el hombre lobo Lupin tuvo un gran impacto en su percepción sobre la persona y alimentó su gran enemistad con él. Creo que Snape creó Sectum Sempra para Lupin, y creo que terminó usándolo en su contra. También creo que creó la contramaldición para él también. Y esto es lo que creo. Aunque admito que esto es más algo de las películas que de los libros, Remus Lupin, al menos en las películas, tiene cicatrices. El sentido común nos puede llevar a concluir que estas cicatrices vienen de una de dos cosas: sus heridas por parte del ataque de Fenrir Greyback, o heridas autoinfligidas como resultado de no tomar su poción matalobos. Él dijo que se mordía y arañaba cuando no tomaba la poción, pero creo que las peores cicatrices de Remus fueron consecuencia de Severus Snape. Durante la batalla de los 7 Potters, Snape usó Sectum Sempra para cortar la mano de un compañero mortífago, pero debido a un error, terminó cortando la oreja izquierda de George Weasley. Después del incidente, Remus rápidamente reconoce la firma de Snape, casi como si hubiera sido víctima de ella alguna vez. Perdió una oreja, lo hizo Snape. Y como la oreja de George Weasley fue cortada por Sectum Sempra, se fue para siempre, ya que estas heridas no pueden sanar como otras heridas.
y quizá por esta razón Lupin tiene marcas en su cuerpo después de tantos años. Se las hicieron con una maldición perversa. Como la maldición en el libro dice que es para enemigos, algunos dirán que no era para alguien en particular. Otros dirán que Sectum Sempra fue creada para usarla contra James Potter. El argumento a favor de esto es que Snape usó un hechizo muy similar contra James alguna vez. Hubo una intensa luz y apareció un corte en la cara de James. Salpicó su túnica con sangre. Y si bien es cierto que Snape sí le causó un corte al rostro de James, es importante decir que Sectum Sempra es una maldición muy peligrosa. En El misterio del príncipe, cuando Harry usa esta maldición contra Draco, el efecto fue mucho más severo. Llevó a que Draco colapsara, sangrara mucho y requiriera atención médica inmediata. De hecho, si Snape no hubiera llegado ni hubiera usado la contramaldición Vulnera Sanentur, es probable que Draco hubiera muerto. Si Snape hubiera usado Sectum Sempra contra James, muy probablemente sus heridas hubieran sido más serias y hubieran dejado cicatrices, ya que las heridas de la magia tenebrosa no sanan fácilmente. Por lo tanto, es muy improbable que Snape haya usado Sectum Sempra contra James, ya que no es consistente con el resultado del hechizo. Por otro lado, si Snape no usó Sectum Sempra contra James, ¿cómo la reconoció Lupin después de la batalla de los 7 Potter? Es también posible que Snape creara la contramaldición Vulnera Sanentur para Lupin. Se anticipaba que un día podría enfrentarse a Remus en su forma de hombre lobo. Snape, como era un mago bastante brillante, hubiera considerado también que Lupin se hubiera revertido a su forma humana después de terminar la pelea. No quería matar a Lupin, solo quería enviar un mensaje. Vulnera Sanentur hubiera sido útil una vez que Remus cambiara de forma una vez más. Por supuesto que estas son solo teorías, pero creo que hablan bastante bien de algunos aspectos de la historia de Harry Potter que no se han explorado mucho, como el vacío en los años de Hogwarts de Remus. Aparentemente nada salió mal cuando se transformaba en hombre lobo. Que Snape necesitaba crear una maldición perversa letal y que Remus reconoció de inmediato el trabajo de Snape a pesar de que Snape nunca usó Sectum Sempra contra James después de todo. ¿Por qué el sombrero seleccionador envía mestizos a Slytherin? La pregunta, en términos simples, fue: si Salazar Slytherin buscaba tanto la supremacía de la sangre pura, ¿por qué tantos siglos después su propia casa permitía que se inscribieran mestizos? Específicamente vamos a hablar de esta pregunta con respecto al sombrero seleccionador, ya que él es el responsable de enviar a los estudiantes a sus casas. El sombrero seleccionador, un artefacto mágico del colegio Hogwarts, tiene la tarea de enviar a los estudiantes a una de 4 casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Cada casa está relacionada con uno de los fundadores de Hogwarts: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. El sombrero se creó cuando Godric Gryffindor se quitó su completamente normal sombrero y sugirió a los otros fundadores que usaban su magia en conjunto para encantar al sombrero y convertirlo en un ser sentiente. El propósito era simple: querían dejar algo que se encargara de enviar a los estudiantes a sus casas después de que murieran, que continuara con su legado. Mientras estuvieran vivos, los estudiantes podían ser seleccionados por los propios fundadores basándose en sus valores y características, pero un día no estarían ahí, lo que llevó al deseo de dejar atrás algo que era capaz de seleccionar a los estudiantes. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, cada uno de los fundadores valora cosas diferentes. Esto es lo que le dio sus características definitivas a cada casa. Estas características se resumen en las palabras del sombrero seleccionador. Para Gryffindor, el valor era lo mejor. Para Ravenclaw, la inteligencia. Para los Hufflepuff, el mayor mérito de todos era romperse los codos. Y el ambicioso Slytherin ambicionaba alumnos ambiciosos. Básicamente, Gryffindor valoraba el coraje, Helga Hufflepuff la lealtad, Rowena Ravenclaw la sabiduría y Salazar Slytherin la astucia y la ambición. Sin embargo, vale la pena decir que estas no son las únicas características de cada casa, solo las más destacadas. Para llevar a cabo su tarea, el sombrero usa legeremancia, que es el arte de navegar mágicamente a través de la mente de una persona. En cuanto el sombrero se coloca en tu cabeza, no hay nada que no sabrá de ti. Esto se refleja en la canción del mismo sombrero. No hay nada en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver.
Pero una gran consideración que tenemos que tomar en cuenta es que la visión de Slytherin iba más allá de estas características básicas. Él creía firmemente en la supremacía de los magos y la sangre pura, y buscaba que solo aquellos de un linaje puro entraran en su casa. Y esta creencia creó tensión con los otros fundadores y llevó finalmente a que Slytherin se fuera del colegio. Dada esta historia, parece contradictorio que el sombrero seleccionador, al que se le asignó la tarea de basarse en los valores de los fundadores para enviar a los estudiantes a sus casas, envíe a magos mestizos como Snape, Umbridge y Tom Riddle a Slytherin. Hoy quiero que exploremos las razones que explican esta decisión, la cual se tomó a pesar de la preferencia por la sangre pura por parte de Slytherin. El estatus sanguíneo es uno de los aspectos más controversiales del mundo mágico, un concepto en el cual las familias mágicas pueden distinguirse por el nivel de pureza en la familia. En general, las familias se clasifican en una de 3 categorías: sangre pura, mestizos, nacidos de muggles o simplemente muggles. Sangre pura son magos o brujas cuyo linaje en ambos lados de su familia no tienen ancestros muggles o no mágicos. Mestizos se refieren a los magos o brujas con sangre mezclada, es decir, que tienen habilidades mágicas y un linaje mágico, pero también un padre muggle o ancestro como mínimo. Hijo de muggle se refiere al mago o bruja sin linaje mágico y que nace directamente de padres no magos pero que tiene habilidades mágicas. Y por último, los muggles son aquellos que no tienen ni sangre ni habilidades mágicas en absoluto. Vale la pena mencionar que la visión de la casa Slytherin no era una preferencia por los estudiantes de sangre pura, sino un requisito estricto. Creía que solo aquellos que tenían un linaje mágico debían estudiar en Hogwarts, y compartir esta creencia era parte de las bases de la casa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué lograron entrar mestizos a Slytherin? Al permitirles entrar, parece que la casa se contradice a sí misma. Lo primero que tenemos que ver es cómo es que la casa Slytherin y el mundo mágico han evolucionado a través del tiempo. Hogwarts se fundó en el año 990 después de Cristo, y ha pasado bastante tiempo desde entonces en el mundo mágico, y la casa Slytherin no es la excepción. Esta es mi opinión. Parece que a lo largo de los siglos, la casa Slytherin ha atravesado una gradual transformación en sus valores y creencias conforme evoluciona el mundo mágico. Si bien la visión original de Salazar Slytherin para su casa era que se centrara en la pureza de sangre y la supremacía de los magos de sangre pura, me parece que la casa se ha adaptado para acomodarse a un rango más diverso de estudiantes y sus valores. Un factor que contribuye a esta evolución es la influencia de los otros fundadores en el sombrero seleccionador y su criterio. Como el sombrero seleccionador quedó impregnado con los pensamientos y valores de los 4 fundadores, tiene la habilidad de adaptar el proceso de selección para reflejar la evolución de los valores del colegio y la comunidad mágica. Es decir, que con el tiempo el sombrero seleccionador pudo haber puesto menos énfasis en la pureza de sangre al seleccionar a los estudiantes para Slytherin, y permitió que un mayor rango de estudiantes fuera admitido. Otro factor que contribuye a la evolución de la casa Slytherin son los valores que cambiaron en el mundo mágico. Conforme se hicieron más evidentes las dañinas consecuencias de la creencia en la sangre pura y la discriminación contra los hijos de muggles y mestizos, muchos magos y brujas comenzaron a rechazar estas ideas en favor de una perspectiva más basada en la inclusión y la igualdad. Este cambio quizá influyó en los estudiantes enviados a Slytherin, así como en la cultura de la casa y su reputación. La presencia de mestizos e hijos de muggles en la casa Slytherin también tuvo un papel en su evolución. Conforme estos estudiantes incorporaron sus propias creencias, valores y experiencias en la casa, contribuyeron a un entorno más diverso e incluyente dentro de Slytherin. Esta diversidad permitió que un mayor rango de cualidades y valores fueran celebrados dentro de la casa, y la alejó de la visión original de Salazar Slytherin de la supremacía de la sangre pura. Sin embargo, a pesar de estos cambios, sería una mentira rechazar la noción de que el legado de Salazar Slytherin continúa dentro de la casa. La casa Slytherin sigue y seguirá siendo asociada con la magia oscura, la ambición, la astucia, y sus miembros frecuentemente son juzgados por las acciones de anteriores Slytherin que tenían los ideales de la sangre pura. Sin embargo, la evolución de la casa Slytherin demuestra que es posible que los valores y la identidad de una casa cambien, reflejando el crecimiento y el progreso del mundo mágico como un todo. El crecimiento del mundo mágico en cuanto a los prejuicios, como los vemos en la saga de Harry Potter, puede ser una alegoría de nuestro propio mundo. A lo largo de la serie, presenciamos las consecuencias de la discriminación, los prejuicios y la creencia de que cierto grupo es superior a otro.
Y aunque nuestro mundo ha avanzado bastante a lo largo de los siglos, me atrevo a decir que, como la casa Slytherin, tenemos un largo camino por recorrer. Pero si bien esta evolución de Slytherin es una idea bastante sencilla de aceptar, quizá le estoy dando demasiado crédito a la casa. Es posible que la presencia de mestizos e hijos de muggles en Slytherin sea el resultado de algo por completo distinto. Y resulta que preparé una teoría para esa situación. Creo que es posible que, al encantar el sombrero seleccionador, Godric Gryffindor pusiera un vacío legal en el sombrero. Sin que los demás fundadores se dieran cuenta, lidiaría con la preferencia de Slytherin por los estudiantes de sangre pura. Godric Gryffindor, conocido por su caballerosidad y valentía, vio los problemas que Salazar Slytherin y sus perspectivas discriminatorias podrían causarle al colegio y los otros fundadores, y para contrarrestar esto creó un vacío legal en el sombrero que permitiría que estudiantes que no fueran de sangre pura fueran enviados a Slytherin. Este acto permitiría que la casa no se convirtiera en un sembradío para la supremacía de la sangre pura y también ayudaría a la diversidad e inclusión dentro de Hogwarts. Me imagino que este vacío legal pudo haberse presentado en diferentes maneras. 1. Influyendo sutilmente en el proceso de decisión del sombrero. Gryffindor pudo haber incluido un encantamiento oculto que haría que el sombrero tomara en cuenta a los no sangre pura para Slytherin, independientemente de su estatus sanguíneo. 2. Aprovecharse de los encantamientos de Slytherin. Gryffindor pudo haber encontrado una manera de manipular los encantamientos de Slytherin en el sombrero y usarlos en su contra, para permitir que estudiantes que no fueran de sangre pura fueran enviados a la casa. Y 3. Creando un mecanismo de protección. Gryffindor pudo haber creado algo dentro del encantamiento del sombrero que se activara si los otros fundadores ya no estuvieran presentes, permitiendo al sombrero enviar a los que no son de sangre pura a la casa Slytherin en caso de que ya no estuvieran presentes. Es solo una teoría, pero sin duda mostraría a Gryffindor como alguien prevenido y comprometido con asegurarse de que en Hogwarts se pueda tener diversidad e inclusión. Y también ayuda el hecho de que el sombrero haya sido de Godric. Otro factor a considerar es que nunca se explica por qué Salazar se fue del colegio. Sabemos que él y los otros fundadores tuvieron sus desacuerdos y sabemos que hubo uno bastante grande con Godric Gryffindor cuando se fue, pero nunca se explica exactamente qué fue lo que llevó a esta situación. Con esto en mente, es posible que Salazar descubriera el truco de Gryffindor en el sombrero y simplemente ya no quisiera saber nada del colegio y los demás. ¿Qué opinan? ¿Creen que la casa... Esta oscura teoría cambia por completo el final de Harry Potter. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de una horrenda teoría de Harry Potter que tiene el potencial de cambiar por completo el final de la saga. Involucra a, por supuesto, nuestro antagonista principal, Lord Voldemort, y la posibilidad de que haya sobrevivido. Voldemort es derrotado, al menos eso dicen, 2 veces en la historia de Harry Potter. Su primera derrota fue en la casa de los Potter en el Valle de Godric, cuando la maldición que rebotó gracias al sacrificio protector de Lily lo golpeó y arrancó su alma de su destrozado cuerpo. Esta fue una temporal derrota de Voldemort y el final de la Primera Guerra Mágica, pero Voldemort definitivamente no había terminado. Oh no, en 1995, Voldemort logró regresar, más motivado que nunca por retomar el mundo mágico y cobrar venganza contra el muchacho que lo había vencido. Pero esto no funcionó muy bien tampoco, como podemos ver en el último duelo contra Harry en la batalla de Hogwarts. Tom Riddle cayó en el suelo con prosaica irrevocabilidad, el cuerpo flojo y encogido, las blancas manos vacías, la cara de serpiente inexpresiva y sin conciencia. Voldemort estaba muerto. Lo había matado su propia maldición al rebotar, y Harry se quedó allí inmóvil con las 2 varitas en la mano, contemplando el cadáver de su enemigo. Y después de este duelo final, todos aceptamos que Voldemort llegó a su fin. En las películas, el cuerpo de Voldemort se desintegró en miles de fragmentos y se desvaneció. En los libros, el ex señor tenebroso fue solo un cadáver como todos los demás. Es irónico que Voldemort, quien veía la muerte como una debilidad, un destino reservado para los no importantes e indefensos, haya terminado como un cadáver al igual que el resto, arrojado sobre una pila de cuerpos en una cámara fuera del gran comedor. Dice la novela, el cadáver de Voldemort fue trasladado a una cámara adyacente al gran comedor, lejos de los cadáveres de Fred, Tonks, Lupin, Colin Creevy y otras 50 personas que habían muerto combatiéndolo. Después de que se calmaron un poco las cosas, el cuerpo de Voldemort fue colocado en una cámara dentro de los muros de Hogwarts.
algo que las películas ignoraron por completo. Es aquí, en algún lugar desconocido dentro del castillo, que Voldemort yació por el resto de la eternidad. ¿O no? La teoría que quiero mencionar hoy sugiere que Voldemort pudo sobrevivir por medio de... sí, adivinaron, Horrocruxes. Los Horrocruxes son, como ya saben ustedes, un objeto en el que un mago o bruja tenebroso ha colocado parte de su alma. El propósito es que sea más difícil que el mago o bruja muera por completo, alcanzando, de cierta manera, la inmortalidad. Cada Horrocrux tiene un fragmento del alma del individuo atada al reino mortal, atrapada, y en el caso de Voldemort, sabemos que creó muchos de estos objetos para preservar su vida. Para el final de la historia, se supone, Voldemort ya no tiene Horrocruxes, y por eso fue vencido en el duelo. Pero hoy vamos a ver la posibilidad de que Voldemort haya tenido una última oportunidad escondida en el reino de los mortales. Algunos fans han especulado que el alma de Voldemort no fue completamente destruida cuando Harry lo venció al final de la serie. En su lugar, se sugiere que un fragmento del alma de Voldemort sigue escondido dentro de Harry, esperando la oportunidad de recuperar su cuerpo y regenerarse. Sabemos que durante casi todos los libros y películas, Harry tiene un fragmento del alma de Voldemort en su interior, al menos hasta que se da su duelo contra Voldemort en el Bosque Prohibido. En el capítulo del libro nos dicen lo siguiente: Voldemort había alzado la varita. Todavía tenía la cabeza ladeada, como un niño curioso, preguntándose qué sucedería si seguía adelante. Harry lo miraba a los ojos, quería que ocurriera ya, deprisa, mientras todavía pudiera tenerse en pie, antes de perder el control, antes de revelar su miedo. Vio moverse la boca de Voldemort y un destello de luz verde, y entonces todo se apagó. En este momento, Harry despierta en el limbo, donde le dan la opción de regresar a la tierra de los vivos o seguir adelante. El argumento que respalda que esto haya pasado es que él no fue asesinado, sino el fragmento de Voldemort en su interior. Voldemort, tontamente, reconstruyó su cuerpo usando la sangre de Harry Potter, es decir, que ambos fueron protegidos por el sacrificio protector de Lily. Dumbledore confirma esto. Tomó tu sangre y reconstruyó su cuerpo con ella. Tu sangre está en sus venas, Harry. La protección de Lily vive en ustedes dos. Te ató a vivir mientras él viva. Básicamente, como el alma de Harry ahora está entera y pura, le dan la oportunidad de regresar a su vida como Harry. Lo único que necesita es decidir volver. Pero tengo un problema con esto. El método por el cual Voldemort decidió matar a Harry fue Avada Kedavra. Muchos han especulado que te mata al arrancar mágicamente el alma de tu cuerpo. En este momento, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo se queda en el mundo mortal y tu alma sigue adelante. De aquí, terminarás en una de tres opciones: en la Tierra como fantasma, asumiendo tengas asuntos pendientes; Limbo, donde Harry decide regresar; y la vida después de la muerte. Esa vida en Harry Potter nunca se ha definido claramente, pero lo que sí está claro es que es el mejor lugar después de morir. Un lugar similar a alcanzar el nirvana. Si quieren una explicación completa, pueden ir a ver el video ¿Qué pasa con los magos cuando mueren?, una explicación de la vida después de la muerte. Si en efecto el fragmento del alma de Voldemort fue destruido con la maldición asesina y no el alma de Harry, entonces, ¿por qué el alma de Harry terminó en el limbo? Mi lógica me dice que Harry aún está protegido por la sangre que él y Voldemort compartían. Entonces no tiene sentido que el alma de Harry haya terminado en el limbo junto con un fragmento del alma de Voldemort. Lo que quiero decir aquí es que el fragmento del alma de Voldemort que estaba dentro de Harry nunca se destruyó. Cuando es golpeado por la maldición asesina en el Bosque Prohibido, el hechizo tuvo el efecto deseado, arrancó el alma de Harry de su cuerpo. Pero, como estaba atado al mundo mortal por su sangre, por supuesto que tenía la opción de volver. Ahora, quizás se pregunten, ¿pero qué era entonces esa criatura mutilada similar a un bebé que Harry vio en el limbo? ¿No se supone que eso representa al fragmento destruido del alma de Voldemort, el mismo que vivía en Harry? Giró lentamente sobre sí mismo, y fue como si el entorno se reinventara ante sus ojos, revelando un amplio espacio abierto. Retrocedió, porque acababa de descubrir el origen de los ruidos. Parecía un niño pequeño, desnudo y acurrucado en el suelo. Estaba en carne viva, al parecer desollado. Yacía estremeciéndose bajo la silla donde lo habían dejado, como si fuera algo indeseado, algo que había que apartar de la vista.
No obstante, intentaba respirar. Muchos fans creen que este ser era el alma de Voldemort que se encontraba dentro de Harry. Después de todo, Harry llevó un fragmento de Voldemort con él durante toda su vida. Parece tener sentido que, con Harry muerto y el fragmento del alma destruido, lo siguiera al más allá. Pero si bien esto se acerca a la respuesta, no es correcto. Según J.K. Rowling, el ser atorado en el limbo con Harry era solo una representación del estado actual del alma de Voldemort. ¿Qué era exactamente esa criatura mutilada parecida a un bebé que Harry vio en el capítulo 35 del libro en King's Cross? Me han preguntado eso muchas veces. Es el último fragmento del alma que Voldemort posee. Cuando Voldemort ataca a Harry, ambos caen inconscientes temporalmente, y las almas de los dos, la de Harry sin daños y saludable, y la de Voldemort maltratada y demacrada, aparecen en el limbo, donde Harry ve a Dumbledore. Si las almas de Harry y Voldemort están en el limbo, entonces, ¿dónde está el fragmento del alma dentro de Harry que supuestamente acaba de destruir? Creo que siguió vivo dentro de Harry. Voldemort pudo haber sido vencido al final de la batalla de Hogwarts, pero definitivamente no es la primera vez que es vencido de manera casi definitiva, y por supuesto no significa que haya agotado todas sus opciones para regresar al mundo mortal. Con la aparente derrota de Voldemort, el mundo mágico por fin pudo respirar en paz. Hogwarts se reconstruyó, el Ministerio de Magia se reestructuró y el Callejón Diagon regresó a su estado próspero. Lo más importante, Harry pudo crecer y tener una vida normal. Pero aquí se pone perverso. Creo que conforme Harry creció y se hizo más poderoso, el fragmento parásito en su interior se quedó dormido, haciendo tiempo y conservando energía hasta el día en que pudiera atacar. Sin que Harry se diera cuenta, este fragmento del alma de Voldemort aún seguía atado a él, absorbiendo energía sin ser detectado, aprendiendo de él y, lo más importante, planeando su regreso. Me parece que algún día oscuro, el parásito en Harry se volvió lo suficientemente poderoso como para controlar su cuerpo, llevándonos al renacimiento indirecto de Lord Voldemort a través de Harry, usándolo de la misma manera en que había usado a Quirrell, pero con mayor intensidad. Esta teoría, así de perturbadora como es, desafía el final feliz de la saga de Harry Potter y presenta la idea de que la armonía que se vivió en el mundo mágico después del regreso de Voldemort no es tan permanente como parece. Según esta teoría, la oscuridad y el mal siempre pueden estar ahí en las sombras, esperando la oportunidad de resurgir. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus teorías favoritas de todo el canal? ¿Y qué les gustaría ver? Los leo. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.